Pues ya sabes que hace 2 semanas, a raíz del ataque de Israel a Irán, que de lo cual pues ahora mismo no se escucha mucho, no que no ocurran cosas, pero no se escucha mucho en las noticias por lo menos, pues han recibido varios emails y varios comentarios de personas que se preguntaban, ¿no? Y que decían, pues, bueno, el fin del mundo, el Señor está cerca, el Señor está viniendo, está a las puertas, y pensé que sería un buen momento para hablar un poquito acerca de esto, pues, quieras o no, muchos estas situaciones, pues, les turban la mente y el corazón, y el Señor habla de ello, y precisamente dice que en nuestro corazón no debe ser turbado por ello. Jesús, en su respuesta a la pregunta de los discípulos, cuando le dijeron ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dio varias pistas o indicios que anuncian la proximidad de su venida. Pero ninguna de ellas es precisa en el sentido de darnos el momento exacto, ¿de acuerdo? Así que el Señor vuelve, está clarísimo, si lo acordáis en Hechos, y lo vimos hace 2 semanas, los discípulos estaban mirando arriba, viendo cómo el Señor ascendía. Tuvo que ser algo digno de ver, ¿no? Cómo el Señor asciende las nubes y de repente te encuentras a 2 seres resplandecientes a tu lado y ¿qué miráis? Así como Cristo subió, Él descenderá. Su venida es segura. Gloria a Dios. Él vendrá a reinar. Gloria a Dios, preciosa esperanza. Pero Jesús dijo que al escuchar el cumplimiento de dichos indicios, no debemos turbarnos. El versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Más adelante dice, pero aún no es el fin. No os turbéis, versículo 6, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan. Así que es cierto, hay muchos cambios, hay muchas guerras, hay problemas alrededor del mundo, en Israel es un polvorín, hay conflictos, pero el cristiano los espera. No debe turbar su corazón porque esto ocurra. Todo lo contrario, con más gozo debe anhelar la venida de Cristo porque Él está cerca. Y esta segunda venida es lo que dice Tito, la esperanza bienaventurada. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto dice Tito, a Pablo a Tito. Aguardando la segunda venida de Cristo. Hace ya 2000 años. Ahora, ¿sabes qué precede este versículo? Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Fíjate cuán importante es para el creyente. Sí, es cierto, debemos esperar y anhelar la segunda venida de Cristo. ¿Pero qué? ¿Cómo debo hacerlo? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y este es un mensaje para ti y para mí. Como creyente, si tú eres salvo, si tú has creído en el nombre del Hijo de Dios para perdón de pecados, si tú clamaste a Él, fuiste a Él a la cruz, Señor, sálvame, y Él se convirtió en tu Salvador, Él te está diciendo que sí, esperamos la gloriosa venida de Dios, pero mientras tanto, mientras Él viene, yo tengo que ocuparme de vivir una vida santa y agradable a Dios. Y eso debes tú grabarlo en tu corazón. Ese debe ser tu lema cada día. Tú no puedes vivir desperdigado por ahí, no puedes estar perdido por allá, no puedes estar despistado, no puedes estar dormido. Tú tienes que estar edificándote como creyente. Es
fundamental, es básico. Y este es el sentido de las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24 y capítulo 25. Y es el tema central de la predicación de esta mañana. Porque aparte de indicar ciertos eventos que van a ocurrir en su segunda venida, Mateo 24 y Mateo 25 no sirven para buscar el día ni la hora. De hecho, es que ya queda claro, y quedó bien claro, que Jesús dice, ni el día ni la hora nadie sabe. Así que de más está buscar el momento en el que Él vendrá. Por más señales que hayan, por más eventos que ocurran, no busques porque no lo vas a encontrar. El día ni la hora nadie sabe. Pero el saber que Él viene anima a nuestro corazón a vivir en ese siglo, sobria, justa y piadosamente, porque no sabes cuándo va a venir. Hace un tiempo, en nuestra casa, alguien venía, bueno, un grupo de jóvenes venían y tocaban el timbre, o tiraban huevos, o tiraban piedras, ¿vale? A la noche. Estabas durmiendo y sonaban timbre, salían corriendo y te despertaron sobresalto. Y después de varias veces me cansé y me quedé velando. No me sirve para nada, pues no lo pillé. Pero bueno, me quedé velando. Puse una cámara, me quedé ahí en la puerta, mi hijo se quedó en el coche un rato esperando a ver si venían, en fin. ¿Por qué? Porque no sabía ni el día ni la hora en que vendrían. Así que estaba condenado a quedarme cada noche ahí despierto. O sea, no vale la pena, ¿no? Pero, ¿me entendéis? Si yo quiero ver cuándo vienen y no sé cuándo vienen, ¿qué es lo que hago? Me quedo despierto. Me quedo velando. Yo no sé cuándo Cristo viene. No lo sé. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Velar. Velar. Y veremos esta mañana 3 parábolas que nos animan a ello, a velar, a estar pendiente. Así que, ante los eventos que se desarrollan sin cesar a nuestro alrededor, el creyente no debe turbarse, sino trabajar con más ahínco, sabiendo que su venida está cada vez más cerca. Trabajar con más ahínco. ¿Qué significa esto, trabajar con más ahínco? Significa en tú coger tu vida cristiana y vivir para el Señor. Conocerle más. Da igual quién seas. Da igual cuánto tiempo haga que estás en el Señor. ¿Un mes? ¿O 20 años? ¿O 50 años? Da igual. Da igual si eres de aquí o eres de allá. Lo que significa esto es que yo estoy edificando mi vida cristiana, me estoy acercando a Él, estoy viviendo para Él, estoy siendo de bendición, estoy buscándole más y más, me estoy ocupando de mi vida espiritual. Así que, ¿estás turbado y preocupado o estás velando como quiere el Señor? Como he dicho esta mañana, veremos rápidamente 3 parábolas, Mateo 24 y 25, y las 3 están íntimamente relacionadas. Hablaremos de la parábola de los siervos sabios y los malvados, las 10 vírgenes y los talentos. Bueno, digo esta mañana porque solamente vamos a partir en 2, este domingo y el domingo que viene, porque no me quiero alargar mucho y tengo 18 páginas, así que no quiero abrumaros, pero vamos a partirlo solamente en 2 domingos. ¿De acuerdo? Pero vamos a hablar de estas 2 parábolas, de estas 3 parábolas que encontramos en Mateo 24 y 25. Pero antes de ello, antes de poder llegar allí, quiero, como que sé que algunos sois nuevos, esto lo hemos enseñado un poquito antes con anterioridad, nunca con profundidad, pero sí por encima, y quizás algunos lo desconocéis, otros habéis escuchado de ello, pero no sabéis, y hay mucha confusión. Voy a intentar simplificarlo, hacerlo sencillo, ¿de acuerdo? Para que podamos entenderlo. Y cómo entendemos nosotros qué es lo que va a ocurrir escatológicamente, es decir, en el futuro, ¿de acuerdo? Los eventos futuros. Sí que voy a hacer un breve resumen, no completo, ¿de acuerdo? Pero sí un breve resumen para poder un poco posicionarnos. Y voy a hacer una pantalla para que podáis entenderlo.
¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito de los últimos eventos y ponerlo un poco en perspectiva. Así que, de ahora, lo primero que debemos esperar, como creyentes, es lo que entendemos, lo que conocemos como el rapto de la iglesia. ¿De acuerdo? El rapto de la iglesia lo encontramos en 1 Corintios 15:52, 1 Tesalonicenses 4:16 y 17 y Juan 14:3, donde Cristo viene a buscar a su iglesia. El tema no es hablar de ello ahora, ¿de acuerdo? Solo lo estoy mencionando brevemente para que entendamos la posición en la que estamos y cuáles son los eventos futuros que podemos esperar, ¿de acuerdo? Esto sería más el tema de una clase, más que una predicación, así que quizás en un futuro pues hablaremos de ello con más detenimiento, pero vamos a hablar de ello muy brevemente. 1 Corintios 15:52. Y Pablo dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿De acuerdo? El Señor, vemos una palabra de Dios que dice que vendrá a buscar a su iglesia, y los muertos en Cristo van a resucitar en abrir y cerrar de ojos, y nosotros, los que estamos vivos, nos reiremos con Él en las nubes. ¿De acuerdo? Eso es lo que conocemos como el rapto de la iglesia, donde abandonamos esta tierra y vamos a estar con el Señor. De hecho, es que en Juan 14, Jesús dice a sus discípulos que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿De acuerdo? Así que se enseña el rapto en estos versículos. ¿De acuerdo? Hay otras indicaciones, otros pasajes podemos hablar, pero lo dejamos aquí por ahora. El siguiente evento, lo que empieza a partir de ahora, es que Dios retoma su enfoque al pueblo de Israel. Si conocéis leéis la Biblia, vemos que Israel es el pueblo de Dios, todo va a través del pueblo de Dios, pero finalmente el pueblo de Dios, Israel, rechaza a Cristo y entonces empieza el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, ¿de acuerdo? Pero cuando la iglesia es arrebatada, Israel vuelve a la vía principal del enfoque de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, el siguiente evento sería la entrada del anticristo y del falso profeta. En Daniel capítulo 9 tenemos estas 70 semanas de Daniel y hay una última semana, y entre las 69 y 70 hay un tiempo indefinido donde está la iglesia. Cuando la iglesia es arrebatada, Israel vuelve a entrar en el panorama bíblico, espiritual, de profecía, y empieza esta última semana, 7 años, lo que conocemos como la gran tribulación, dividido en dos partes, ¿de acuerdo? Y lo que inaugura eso es la entrada del anticristo, donde él firma ese pacto con Israel y hay paz por 3 años y medio, y a la mitad esa paz queda quebrantada y empieza una gran persecución, hay grandes desgracias, grandes señales, ¿de acuerdo? Lo que conocemos como la gran tribulación. Pero segundo sería el anticristo y el falso profeta. Seguidamente, como hemos dicho, empieza la tribulación, que son 7 años. También llamado el gran día de su ira, tiempo de angustia de Jacob. Y en estos 7 años, la ira de Dios se derrama sobre la tierra. Y en ese tiempo, la iglesia, a su vez, que ya ha sido raptada, está en el cielo, disfrutando, primeramente, del trono de Cristo, donde nuestras obras son juzgadas, no para salvación y perdición, ya somos salvos, pero sí se nos dan esas recompensas que hemos hecho para Dios, ¿de acuerdo? Y también están las bodas del Cordero, durante el tiempo de la tribulación. Número 4, después de los 7 años, está lo que conocemos como la segunda venida, que del día ni la hora nadie sabe.
Lo que sí que sabemos es que ocurre 7 años después del rapto de la iglesia. Pero del día ni la hora nadie sabe. Y es cuando Jesús vuelve a la tierra con sus ángeles y sus santos, que es la iglesia, y desciende a la tierra. En ese tiempo está el Armagedón, donde el diablo y sus huestes se enfrentan y son destruidos. Después de ello viene el juicio de las naciones, donde están las cabras y las ovejas, ¿de acuerdo? Aquellos que han sobrevivido a la tribulación son separados, o Dios separa de los supervivientes las cabras, aquellos que son malignos, malos, y las ovejas, aquellos que entran al reino del milenio. Después de eso, viene Satanás es condenado y apresado 1000 años, y a su vez empieza lo que conocemos como el reino milenial. Y esto viene por una interpretación literal de las Escrituras. Si tú coges la palabra de Dios y la interpretas literalmente, que creo que es como debemos interpretar la palabra de Dios, indefectiblemente tenemos un reino milenial, donde Cristo reina por 1000 años, literales 1000 años. El tiempo en el que Satanás está atado, Cristo está reinando, cumpliendo todas las profecías al pie de la letra. Pero al final del reino milenial, Satanás es desatado y hay una última batalla. Y finalmente la victoria, por supuesto, es de Dios y Satanás es arrojado al infierno, al lago de fuego. Y seguidamente está el juicio del gran trono blanco, el juicio final de toda la humanidad, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida es echado al lago de fuego, para acabar con la nueva creación, donde ya no habrá ni muerte, ni dolor, ni tristeza, y empieza lo que llamamos la eternidad. ¿De acuerdo? Ese es el plan escatológico, como entendemos que enseña la palabra de Dios. No es completo, sencillamente quiero que lo pongáis en perspectiva, porque creo que es importante saber qué es lo que debemos esperar o podemos esperar, y qué es lo que enseña la Biblia. Así que seguidamente vamos a ver un poquito acerca del discurso del monte de los olivos. Vamos a Mateo 24 y 25. Mateo 24 y 25. Porque claro, cuando hay guerras, y a Israel se le ocurre disparar a Irán, y Irán ataca a Israel, y después está Palestina, después está aquí, todo el mundo dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, y todo el mundo va a Mateo 24, y es como que automáticamente vamos allí y vamos a ver qué pasa. Pero es importante saber de qué está hablando Mateo 24 y 25, qué contexto tiene, ¿de acuerdo? Así que este Mateo 24 y 25 contienen lo que conocemos como el sermón o discurso del monte de los olivos. Cuidado, porque no es el sermón del monte, es el del monte de los olivos. Parece que a Jesús le gustaban los montes. El monte de los olivos, ¿de acuerdo? Es el discurso del monte de los olivos. Y es un sermón dicho en referencia a Israel y no a la iglesia, ¿de acuerdo? Es un sermón dicho en referencia a Israel y no a la iglesia. Entendemos que Israel es una cosa y la iglesia es otra. La iglesia no sustituye a Israel, ¿de acuerdo? El pueblo de Dios Israel entra a la iglesia, y ahora mismo, en el tiempo de la gracia, ahora mismo, Israel está en el tiempo de la gracia, sigue siendo pueblo de Dios. Pero un israelita, un judío, para ser salvo, ¿qué necesita? Creer. Hoy. Para ser salvo Hoy. Vamos a estar Román. He dicho una herejía. Creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Igual que todos. Igual que ocurrió en tiempos de Pablo, de Pedro, de Timoteo.
Un judío necesita creer en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿No? Así que hoy en día, en el tiempo de la gracia, un judío tiene que creer igual que tú y que yo. ¿Y de qué viene a formar parte el judío que cree? De la iglesia. De la iglesia. Pero Dios sí tiene un plan para Israel. Si tú entiendes nuevo y tienes una hermenéutica literal, indefectiblemente vas a ver que Israel es una cosa y la iglesia es otra. Y Dios tiene promesas para Israel que todavía no se han cumplido, que se cumplirán en el reino milenial. ¿De acuerdo? Así que tenemos dos entidades distintas. Y Mateo 24-25 no está hablando de la iglesia, está hablando al pueblo de Israel. Ahora, lo que no quiere decir es que lo que leemos aquí no tiene aplicación para la iglesia, porque sí que la tiene. Y Jesús está hablando aquí del programa futuro de Dios para Israel. Y no menciona a la iglesia en él. Fíjate, en el capítulo 23, Jesús estaba hablando duramente contra los fariseos y proclamó contra ellos sus famosos "ay de vosotros, escribas y fariseos". Capítulo 23, versículo 13, 14, 15, 23, 25, 27 y 29. Así que predica duramente contra ellos. Y al salir del templo, los discípulos, de algún modo orgullosos de su pasado, de su legado, de las construcciones majestuosas, Jesús, mira el templo. Y para su sorpresa, Jesús les dice, ¿ves todo esto de aquí? Yo os digo que no quedará piedra sobre piedra. Y esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando Roma destruyó a Jerusalén por completo. Se dice que era tal el calor que había ahí del fuego, que el oro que había en el templo se deshacía por las rocas. Se deshacía. Y la gente al final sacaba las rocas para coger el oro. No quedó piedra sobre piedra. Pero esto es solamente una, entre comillas, voy a decir palabra premonición, ¿cómo sería la palabra? Algo que ocurre para mostrar lo que va a ocurrir de una manera mucho más grande en el futuro. Pero claro, estas palabras de Jesús lo que hacen es despertar una curiosidad muy grande en los discípulos. Y en el versículo, capítulo 24, versículo 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así que lo que sigue ahora en Mateo 24-25 se refiere al futuro, al periodo de tribulación de 7 años y a la segunda venida de Cristo al final de la tribulación, cuando Jesús viene a cumplir todas las profecías dadas a Israel. Durante este tiempo, Dios completa su castigo y purificación de Israel y juzga al mundo entero. Así que cuando lees Mateo 24-25, es útil acompañarlo con Daniel capítulo 9, versículo 24-27 y Apocalipsis 6, 1 al 19, 21, que habla de la gran tribulación y donde la iglesia está absolutamente ausente. No aparece hasta después del 21. ¿De acuerdo? La iglesia no está, por eso creemos que la iglesia no forma parte de la tribulación. Porque la iglesia no ha sido llamada a ira, sino a salvación. Entonces, no tenemos por qué pensar que vamos a sufrir la tribulación. Porque no hay ninguna indicación en la Biblia que la iglesia va a ir a través de la ira de Dios. Pues la iglesia ha sido llamada a vida. Así que el programa de Dios para la iglesia concluye con el rapto y no se enseña en el discurso del Monte de los Olivos. ¿De acuerdo? Muy bien. Con esto en mente,
vamos a ver estas parábolas, cuyo número 1, su mensaje principal es la importancia de la fidelidad a la luz del retorno de Cristo. ¿De acuerdo? Cuando hablemos de estas parábolas vamos a hablar de los dos siervos malos, o de los dos siervos, perdón, de las vírgenes y de los talentos. La idea principal que llevan estas parábolas es la importancia de la fidelidad a la luz del retorno de Cristo, ser fiel hasta que Él venga, y 2, no el conocer el día ni la hora. Pues lo que hacen las tres parábolas es hincapié en la imposibilidad de conocer el día y la hora de su regreso. Y esto es importante para todo creyente. Muy importante para todo creyente. ¿Por qué? Porque todos, es nuestra responsabilidad, todos. Él no quiere hallarte durmiendo, Él quiere hallarte despierto. Por lo tanto, como entre comillas hice yo por un tiempo en mi casa velando para ver quién hacía lo que hacía, Él quiere hallarte igual, velando, trabajando, despierto. No vale el estar dormido en casa. No vale el estar despistado. No vale el perder el tiempo. No vale, no. Debemos estar trabajando. Es que no hay una es que yo. Si tú eres creyente, debes velar por tu vida espiritual. Y si no eres creyente, también. Porque el Señor viene. Dice la Biblia que el que cree es salvo. Y el que no cree ya ha sido condenado. Así que el momento de decisión es ya. No sé que un día ya no haya tiempo. Este miércoles, precisamente, hablamos de un versículo en 2 Corintios 5:15 que dice: para que los que viven ya no vivan para sí. Y Cristo dio su vida para que tú vivas para Él, no para que vivas para ti mismo. Eso es velar. Eso es obrar para el Señor, para su gloria. Y eso es lo que Él quiere. Sabiendo que Él viene, ¿cómo ocupas tú tu tiempo? 2 de Pedro 3, 11 al 13 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Así que, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Precioso reto que tenemos aquí. Así que vamos a ver estas tres parábolas. La primera de todas ellas. Y quiero de nuevo enfatizar algo que debemos recordar. Que, número 1, el rapto de la iglesia es un evento definido y precede a la segunda venida 7 años. Que nadie sabe ni el día ni la hora de la segunda venida y por tanto nadie sabe cuándo será el rapto. Y 3, no hay ninguna profecía ni nada que deba cumplirse para que el rapto ocurra. Fíjate que Pablo está hablando en primera persona. Los que quedamos aquí seremos arrebatados. Pablo esperaba el rapto. Pablo esperaba que ocurriese en su tiempo. No ocurrió. Para el Señor, 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Así que, como creyentes, debemos vivir con la certeza de que Él viene, pero que no sabemos cuándo va a ocurrir. ¿De acuerdo? Así que vamos a ir a Mateo 24, 44 al 51. Mateo 24, 44 al 51. Veremos una parábola hoy y 2 la semana que viene. Mateo 24, 44 al 51. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente,
al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien, así que esta parábola no es complicada de entender o visualizar. Tenemos aquí a este señor que se va y deja su casa a cargo de un siervo. Y puede haber dos siervos. Está el siervo prudente y está el siervo malo. Pero quiero que os fijéis en el contexto que encontramos en el 44, porque el 44 se une a la conclusión de la parábola. La idea es, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto es lo que introduce la parábola de dos siervos. Y acaba en el 50 y dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Así que lo que está centrando la parábola es precisamente la incertidumbre de saber cuándo va a volver. Y en el tiempo en el que está fuera, ¿qué ocurre con el siervo? Puede ser el prudente o puede ser el malo. De acuerdo, pero el contexto está en el no saber cuándo va a ocurrir. ¿Qué haces con tu tiempo? Así que primeramente tenemos el siervo fiel y prudente. Y lo que entiende es que la ausencia del Señor, desde el Señor que se ha ido, aumenta la carga de responsabilidad sobre él. El hombre se va, le deja a su cargo su casa, su parcela, su terreno. Y lo que hace el siervo prudente y fiel es trabajar duro. Es tener muy presente que un día tendrá que dar cuentas. Ahora, esta idea es muy entendible. Y yo creo que cada creyente piensa en su mente que sí, hay que estar trabajando, hay que ser fieles. Pero muchas veces no lo hacemos. Es que no lo hacemos. Y no lo haces en el día a día tampoco. Es que pasa muchísimas veces. Procrastinamos muchas veces, ¿no? En tu día a día. Viene un examen, no tengo tiempo para el examen, madre mía, los versículos, todavía tengo 5 semanas para tener todas las citas. Y vamos dejando pasando las fechas, las semanas, y hacemos otras cosas. Y la fecha se va acercando. Y es muy común para nosotros el que nos avisen, y tenemos señales por todas partes, y tus padres, estudia, que viene el examen, estudia, que viene el examen, y son pocos realmente los que ponen el esfuerzo que tienen que ponerle. Y después te pilla el toro. Es lo que estoy viendo que es aquí. Es exactamente lo mismo, pero a un nivel espiritual mucho mayor, por supuesto. Está diciendo que el Señor vendrá, y este siervo, a quien el Señor le ha puesto sobre su casa, el siervo se acaba de ir. Pero él está pensando en el día en el que venga, lo ve ahí, con su camello. Y ya no te da tiempo a hacer nada. Pero él está pensando en ese día. Así que como que está pensando en ese día, ¿qué es lo que hace? Trabaja duramente. Ya no puede decir, no, es que ahora es responsabilidad del Señor. No, ahora es mi responsabilidad. Él se ha ido. Y Él lo ha dejado a mi cargo. Es mi responsabilidad el que en la casa de mi Señor prospere, fructifique, dé. Así que esta responsabilidad que el Señor pone en sus hombros, Él la coge, trabaja duro y tiene muy presente que un día tendrá que dar cuentas. Ya sea que el Señor tardase o viniese pronto, este siervo fiel quería que le encontrase cumpliendo
con paciencia con su deber. ¿Cuál es la recompensa? Dice, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. Cuando su señor venga. ¿Cuándo viene? No lo sé. ¿Sabes qué? Ni el día ni la hora nadie sabe. El 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por tanto, estad preparados. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Mateo 25, escrito hace 2000 años. ¿Cuántos cristianos han pasado por este versículo y han estado trabajando y no han visto a venir al Señor? No sabían cuándo iba a venir. Pero hayan estado picando piedra y trabajando para el Señor. Y no ha venido. Bueno, no sabes cuándo vendrá. Y si viene en nuestro tiempo, ¿cómo nos va a hallar? ¿Trabajando? Como este hombre, sabiendo que el Señor va a venir y va a pedir cuentas. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Cuando el Señor vuelve de repente, es recompensado más allá de cualquier expectativa. Le pone sobre todos sus bienes. En un sentido, aquí tenemos una gran ilustración con José, en la casa de Potifar, donde Potifar dejó su casa en sus manos y Dios prosperó a José, porque José era diligente, era trabajador, era este siervo fiel y prudente. Pero da otro ejemplo, y está este otro siervo. Este siervo, el malo, dice la palabra malo, entiende que la ausencia del Señor y su tardanza es una puerta abierta a vivir como le plazca. Y esta es la típica ilustración de cuando los padres se van de casa, los hijos hacen lo que quieren. Total, no están en casa, así que la casa es nuestra. Y se convierte en un desastre. El siervo se va. En aquel entonces no habían cámaras, no habían teléfono, no habían... El siervo se va por 3 años, se va a Persia a cambiar tela, yo qué sé, a especies. Y volverá en 3 años, un viaje muy largo. Así que tengas 3 años de pura libertad. Nadie encima tuyo. Toma, aquí tienes las llaves. Trabaja mi casa, cuídala, guarda mis propiedades, vende lo que te deje vender, lo tienes todo en tus manos. Vale, vale. Adiós. Y aquí tengo el poder en mis manos. Y el siervo malo lo que hace es, ahora nadie me ve. Ahora puedo hacer. Puedo divertirme. Puedo pasarlo bien. Puedo agasajar a mi carne. Y venga, a comer uvas. A disfrutar de la vida. A la piscina. A perder el tiempo. Vive sin entender y sin tener en cuenta que el Señor un día volverá. Ese es el siervo malo, sin responsabilidad, causando dolor y viviendo perdidamente. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Y fíjate las palabras que dice ahora en el 51, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto nos indica que este siervo malo no es salvo. Es alguien que se engaña a sí mismo, que quizás se identifica con la iglesia, pero no ama al Señor ni espera su retorno. Su falta de fe incentiva su mal comportamiento. Su falta de fe incentiva, anima, edifica su mal comportamiento. Piensa en esta parábola, lo que está diciendo. La vida cristiana no puede ir separada de una transformación interior. ¿Sabes que Santiago dice que es imposible que la fe no vaya acompañada por obras? Hay gente que tiene problemas con este pasaje. Lutero tenía problemas con este pasaje.
porque dice que el cristiano es salvo por obras. No, ¿qué está diciendo? Está diciendo que la fe va a ir acompañada con obras. Pero no para salvación, sino porque ya es salvo. Porque hay una transformación interior. Tú no puedes tener fe y ser ese tipo malo. Las dos no cuajan, hay algo que no está bien ahí. Hay una señal de alerta. No, la fe siempre va acompañada de obras. Porque hay una transformación, hay un deseo de hacer el bien. Hay un deseo de obrar, de agradar a Dios. Así que no basta con que te llamen siervo. ¿Qué tipo de siervo eres? ¿El bueno? ¿El fiel? ¿O el malo? La misma gracia que nos salva nos enseña que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Evis Carballosa escribe esta parábola. Dice: esta parábola nos enseña que el retorno de Cristo es inminente. La lección de la historia es simple. Mientras el Señor Jesucristo está ausente, sus siervos deben caracterizarse por servir fielmente al rebaño. Eso es lo que Él ordenó antes de ausentarse. Y la expectación del regreso del Señor con sus galardones en sus manos es el consuelo legítimo de sus siervos. El tiempo del regreso del Señor, sin embargo, no ha sido revelado. Todo seguidor de Jesucristo debe estar preparado para cuando llegue ese día. Así que para concluir, voy a leer este versículo, Filipenses 4:5. Que dice: vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Así que ten eso presente y ve tu vida. ¿Cómo estás tú viviendo? ¿Estás tú siendo el siervo bueno y prudente? ¿O estás siendo tú el siervo malo? ¿Qué es lo que haces con tu vida espiritual? No te quedes indiferente. No te quedes desperdigado, perdido, aposentado. Sino sé un siervo fiel que trabaja para la gloria de Dios. Para que cuando Él venga, te halle trabajando. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por la aplicación de la palabra. Gracias por la